Más equipos, más partidos, más sedes, más días de competición y, por supuesto, más ingresos. El Mundial, que arranca en Estados Unidos, México y Canadá, promete batir todos los récords, pero también plantea muchas preguntas. ¿Se está convirtiendo la gran cita del fútbol en un producto cada vez más desmesurado? Con 48 selecciones, 108 partidos, entradas a precios astronómicos y polémicas geopolíticas como la participación de Irán, ¿puede ser esto un éxito? A continuación analizamos lo que muchos ya califican como el Mundial de la exageración, y lo hacemos en breves momentos con Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, y Joanjo Pallàs, jefe de deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos desde La Vanguardia. La figura del Papa León XIV protagoniza la primera clave del día. La visita de León XIV ha permitido a Barcelona recuperar por unos días el espíritu de los grandes acontecimientos que la proyectan al mundo, evocando incluso la emoción de los Juegos Olímpicos de 1992. El director de La Vanguardia, Jordi Juan, destaca además el papel del Papa como referente moral en una época marcada por la polarización y la falta de liderazgos capaces de unir a la sociedad. La bendición de la Torre de Jesucristo ha ofrecido al mundo una imagen única, de esas que trascienden lo religioso para convertirse en un acontecimiento de ciudad. Barcelona se ha proyectado al mundo con elegancia, ambición y sentido de la belleza, recuperando por unas horas la capacidad de emocionar y de generar un relato compartido en torno a una de las grandes señales universales. Ahora León XIV está ya en Canarias, donde continuará su viaje apostólico con una agenda marcada por los encuentros con la comunidad local, la atención al fenómeno migratorio y nuevos llamamientos al diálogo, la solidaridad y la convivencia. La segunda clave nos lleva a Belfast, una ciudad que creíamos había dejado atrás los fantasmas de la violencia. Sin embargo, 30 años después del proceso de paz en Irlanda del Norte, las calles vuelven a arder. Esta vez no por el enfrentamiento entre católicos y protestantes, sino por disturbios y ataques contra inmigrantes desencadenados tras una agresión con arma blanca. Un episodio que refleja cómo el malestar social, la inmigración y los discursos radicales vuelven a tensionar una ciudad marcada por décadas de conflicto. Golpe al bolsillo para familias, empresas e hipotecados. El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés por primera vez en casi 3 años para intentar contener el repunte de la inflación en la eurozona. La institución que preside, Christine Lagarde, teme que el encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio acabe trasladándose al conjunto de la economía. Una decisión que puede encarecer el crédito y las hipotecas, pero que busca evitar una nueva espiral de precios. Saludos desde La Vanguardia. Hoy vamos a hablar del Mundial de Fútbol, un Mundial que se ha denominado también el Mundial de la Exageración. Justamente La Vanguardia titulaba así con el suplemento que ha publicado esta semana vinculado a esta competición que atrae las audiencias de todo el mundo. ¿Por qué es el Mundial de la Exageración? Lo vamos a hablar con Joanjo Pallàs, que es redactor jefe de La Vanguardia, redactor jefe de deportes. ¿Qué tal, Joanjo? Muy bien, aquí encantado de estar contigo. ¿Exagerado por qué? Bueno, es que exagerado es una palabra que se queda corta, yo creo, ¿no? Estamos hablando de 48 países participantes, estamos hablando de 104 partidos, estamos hablando de 39 días de competición, de 3 países organizadores que, por cierto, no se llevan muy bien, Estados Unidos, Canadá y México. Del precio de las entradas, que es una locura, supongo que hablaremos también de este tema, de las derivadas políticas, sobre todo marcadas por Donald Trump, que evidentemente con las políticas inmigratorias, en fin, también está provocando que el Mundial sea no solo futbolístico, bueno, es un Mundial desde un punto de vista racional incluso un poco aberrante. Ya, se está diciendo incluso que es el Mundial quizás el más raro de los últimos tiempos. Empecemos por la parte política, si te parece, porque, por ejemplo, Estados Unidos está poniendo muchos problemas de acceso a jugadores, a árbitros e incluso a fans, aficiones que pueden ir a seguir a sus selecciones, ¿no?
incluso hay un país, que es Irán, que está en guerra con Estados Unidos. Bueno, es que es un mundial que todavía no ha empezado, empieza hoy, y los casos, episodios de problemas de selecciones, árbitros, como tú dices, el caso del árbitro somalí, que no es cualquier árbitro, fue elegido el mejor de África, ha sido devuelto a su país porque el expediente, bueno, han visto algo que según los parámetros de acceso, de dar entrada, que ya sabemos que son, en fin, made in Trump, es decir, no exigentes, sino absolutamente antidemocráticos, y sucede lo de la selección de Irán, que está en guerra. La verdad es que si me hubieras hecho apostar hace unos meses, yo creía que no participaría, pero sí que han participado en la mediación de la FIFA, y con un asterisco enorme, que es Irán duerme en México, en Tijuana. La selección de Irán juega sus partidos, los 3 de la fase previa, en tierra estadounidense, y solo tienen visado para un día. Es decir, van en avión porque las distancias son kilométricas, juegan el partido y se van. Suerte que no hay prórrogas. Bueno, no lo hay porque es la primera fase. Exacto. Pero luego sí que las tendremos. Pero claro, esto genera un agravio comparativo en cuanto a la preparación normal de un partido, que no es lo mismo prepararlo en un hotel, llegar el día antes. En fin, evidentemente juegan en desventaja los jugadores de Irán. Luego también Uzbekistán, el seleccionador, que es el italiano Cannavaro, exjugador de fútbol, también se ha quejado por los registros que son exagerados en su caso. En fin, aficionados también, sobre todo provenientes de países que Estados Unidos considera enemigos diplomáticamente, están teniendo muchos problemas o directamente se les impide la entrada. No es un mundial, digamos, que tengas la sensación de abrazar como país organizador de Estados Unidos a sus visitantes, sino todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto contradice un poco el espíritu deportivo, ¿no? de lo que tendría que ser un acontecimiento de este tipo. Y en este sentido, ¿crees que se puede esto acabar influyendo en los resultados? Porque, bueno, no dejamos de hablar de una competición deportiva que se dice que ganará el mejor, pero claro, si los fans no pueden acceder, tienes problemas de incluso ir al partido porque solo te dan un día de visado, los árbitros también tienen esos problemas, los precios de las entradas son carísimas. ¿Puede eso acabar también? ¿Alguien pueda decir, este no es un mundial normal? No es un mundial normal. Yo creo que a la selección que más le puede afectar deportivamente es a Irán, por lo que he comentado antes, y evidentemente si una entrada... estábamos mirando España-Cabo Verde, por ejemplo, ¿no? Es un partido... En fin, que no enloquecería, sobre todo si no eres español o caboverdiano, digamos, ¿no? Sí, no revienta audiencias. No, y no están vendidas todas las entradas. Si tú vas a la web oficial para comprar una entrada, con una que no es ni tribuna, sino que estás medio detrás de la portería, que no sería una gran entrada, vale 500 euros. En fin, eso es acabar con la esencia del fútbol en el sentido de ser accesible, popular, que seguramente es la gracia del fútbol, ¿no? Que por eso lleva más de un siglo como deporte rey en el planeta, ¿no? Si tú te cargas estas cosas, lo haces televisivo exclusivamente, a mí me parece que perjudicas a las selecciones en cuanto al color de la grada. Claro. Los argentinos, evidentemente, ya está todo lleno, pero no me digas cómo lo hacen, piden créditos, en fin. Había un caso en el Mundial de Qatar de un padre que estaba orgullosísimo porque su hijo había sacrificado el dinero que había ahorrado la familia para estudiar y se le había gastado Bueno, pues vaya padre, ¿no? Pues qué ejemplo, ¿no? Pero bueno, quiero decir, son casos muy particulares, pero yo creo que no puedes cobrar ese dineral por una entrada de fútbol. ¿Y tú crees que en este sentido la FIFA se la juega? Es decir, porque en un mundial que tiene 3 sedes, tú acabas de decir, entre países que no se llevan muy bien, todas estas circunstancias que estamos hablando, estadios que igual quedarán medio vacíos justamente por esa razón, ¿la FIFA se la juega en este mundial? Me gustaría decirte que sí, porque yo creo que están estirando el chicle de una manera excesiva. Que duren 40 días este mundial para mí es, en fin, aberrante. Creo que se nota demasiado que el foco es exclusivamente económico por todo lo que hacen y cómo lo hacen. Pero creo que no va a tener rasguños la FIFA en cuanto al seguimiento del mundial. ¿Por qué? Porque cuenta la FIFA con el tesoro, que es la pelota, es el monopolio de la pelota, es el organizador único. Por tanto,
juega con nuestra adicción, que es el fútbol en sí, ¿no? Y entonces eso le hace... bueno, es nuestro camello para que lo entendamos y para que vulgarizarlo un poco, pero es que es así. O sea, el fútbol nos atrapa, nos ponemos la pinza en la nariz y al final acabamos viendo un espectáculo pese a que sepamos que los organizadores, en fin, son sospechosos de todo, que el presidente de Estados Unidos no deje entrar a la gente por determinadas ideologías que tampoco en algunos casos son bueno, admisibles desde un punto de vista democrático esencial o elemental, pero cuentan con la pelota. Entonces, y luego hay yo creo cierta, que... y hay bastante complicidad personal entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos. Incluso lo homenajeó, ¿no? Le dio un título específico. Yo creo que es uno de los episodios más ridículos y serviles, te diría yo, de la política, ¿no? Internacional, porque esto ya al fin y al cabo es política, cuando Gianni Infantino, que es un ser camaleónico, maquiavélico, llega siempre a acuerdos y siempre lo que con un poco objetivos, siempre que detrás hay factores económicos, y le hizo entrega a Donald Trump de un inventado sobre la marcha premio de la paz, porque como Donald Trump está enfadado porque no le habían dado el premio Nobel de la paz, el de verdad, ¿no? Pues un ejercicio de peloteo universal se prestó a dar esa imagen, ¿no? que para mí es humillante. En fin. Y en este sentido, Donald Trump ha sido también muy beligerante en cuanto a España, en cuanto a la política española. ¿Eso puede tener influencia luego en las posibilidades que tenga España, la selección española, en llegar lejos en este mundial o incluso ganarlo? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, de momento no hay quejas de la expedición española. Ya llevan unos días en Chanatoa, que es el sitio donde están concentrados. Normalmente, cuando las malas artes en ese sentido, que en la historia del Mundial hay muchísimas, ¿no? De cómo afectar a una selección, llámale dificultando su estancia, etcétera, no se está dando. Pero evidentemente Trump odia a Pedro Sánchez profundamente, y si el día que haga la porra Trump, pues no pondrá a España como favorita. Habrá que ver también los arbitrajes, ¿no? No, a eso me refiero. Claro, hay que esperar, ¿no? Yo creo que la primera fase no gastarán esa bala, porque la fase previa, que para mí es totalmente prescindible, es uno de los problemas de este Mundial, que el Mundial en sí empieza a partir del 29 de junio, cuando empiezan las eliminatorias. No creo que España, o sea, Cabo Verde, para ganar a Cabo Verde, para ganar a Arabia Saudí, aunque Arabia Saudí ganó el primer partido contra Argentina, y contra Uruguay, que sí, que ya son palabras mayores, pero creo que eso lo veremos más entrados en las eliminatorias. Yo quiero creer que no. Quiero pensar que la influencia de Trump, que es enorme en todos los aspectos, no llega hasta decirle a Infantino, oye, los árbitros... Bueno, ahora mientras estoy hablando me los estoy imaginando. Sí. O sea que no voy a decir nada más. No pongas la mano en el fuego. No pongas la mano porque, en el fuego. En fin, son bastante malévolos. Y para ir finalizando, más allá de la política, la geopolítica y toda esta organización un poco extraña que acabamos de explicar, las posibilidades deportivas de España reales, ¿cómo las ves? Yo creo que España es una de las favoritas, y además no es una manera de hablar porque estamos aquí, etcétera. No, tiene un historial reciente, ganadora de la Eurocopa, ganadora de la Nations League, subcampeona de la última Nations League, con un historial de partidos invicto que llega a la treintena, con un equipo muy joven pero al mismo tiempo muy compacto, que se llevan muy bien entre ellos, y con una estrella que sobresale y que se funde en este entramado colectivo con mucha naturalidad, que es Lamine Yamal, ¿no? Y que ya tenemos noticias de que está muy bien recuperado físicamente. Además, esta fase previa le permite ganar ritmo poco a poco. Para mí España es una de las claras favoritas. Yo diría que está en el podio de las tres, junto a Francia, indiscutiblemente. La delantera de Francia es la mejor del Mundial. Y te diría que en un segundo escalón pues tenemos a Brasil, a Argentina, la vigente campeona. Y yo creo que una de las sorpresas, aunque no lo sería del todo,
es la última campeona de la Nations League, es Portugal, que tiene muchísimo talento y nunca ha ganado el Mundial, y creo que podría ser la hora de Portugal. Pero sí, España yo creo que es una de las favoritas sin ningún lugar a dudas. Bueno, La Vanguardia estará allí, ya Sí. estamos allí en Estados Unidos y cubriendo este Mundial, y obviamente estaremos informando puntualmente a todos nuestros lectores a través de la web y a través también del diario, porque con esto de los horarios cambiados, esto también tendrá alguna dificultad, ¿no? Sí, eso otro añadido a la peculiaridad, rareza, ¿no? Hay muchos usos horarios. La primera fase se juega mucho en la costa oeste, que todavía es más la diferencia. En las fases de eliminatorias ya serán más europeos, entre comillas, pero sí, es un mundial, hay partidos a las 3 de la mañana, a las 4. En cuanto a España, los dos primeros son a las 6 de la tarde, hora peninsular, y el tercero sí que es a las 2 de la mañana contra Uruguay. Déjame recomendar desde aquí el suplemento que hemos realizado en la sección de deportes, que felicito a la sección de deportes, muy bien. porque realmente ha sido un esfuerzo que ha valido la pena, que son 16 páginas en el papel y sobre todo un despliegue en la web que ha sido, que es una maravilla como lo han adaptado, y la verdad es que vale mucho la pena. Es un poco autobombo, pero creo que es un servicio que es justo y necesario. Que se lo van a pasar bien. Hay entrevista con Cubarsí, hay el componente geopolítico del Mundial, análisis de muchas selecciones, es una delicia. Pues muchas gracias, Joanjo, por todas estas explicaciones, y te seguiremos leyendo. Muchas gracias, Enrique. Adiós. Adeu. De Barcelona para lanzar un mensaje de fraternidad universal. El pontífice ha vivido aquí uno de los momentos más emotivos de su periplo por España. El Papa ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que realizan de manera altruista muchas entidades sociales en pro de los más desfavorecidos. En su alocución, Prevost no ha tenido ninguna duda en señalar que el verdadero sentido de la vida de cualquier cristiano, de cualquier persona, no es otro que vivir para los demás, con y los demás. Silencio de Dios. He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Muchas gracias, Padre. Años y no lo pude ver en primera persona, pero sobre todo de ver vídeos, de ver la gente cómo lo vivió, de los jugadores también que estuvieron ahí, pues sí que veo de la grandeza que hicieron. Sí, el que me acuerdo más recientemente te diría el de 2022, que ganó Argentina, pero también un poco el de 2018, de verlo en el pueblo en verano, en la piscina. Sí, sobre todo vi el inaugural de España, que creo que fueron 3-3 contra Portugal, y sí que me acuerdo también de la Argentina contra Francia, que quedaron 4-3. Vamos ahora con otros temas que también son de interés. Las huelgas del profesorado en Cataluña empiezan a pasar factura también entre las familias. Tras 23 jornadas de paro durante este curso, crece el malestar de muchos padres por las clases perdidas, la suspensión de excursiones y colonias y la incertidumbre en el final de curso. Aunque una parte importante sigue respaldando las reivindicaciones de los docentes, cada vez son más las voces que alertan de que los principales perjudicados están siendo los alumnos. Bill Gates ha vuelto a pronunciarse sobre su relación con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales. El fundador de Microsoft niega haber cometido ninguna ilegalidad y asegura que nunca conoció las actividades criminales de Epstein. Además, sostiene que el magnate intentó presionarle utilizando información sobre sus infidelidades matrimoniales, unas declaraciones que vuelven a situar bajo los focos los contactos que Epstein mantuvo con algunas de las personalidades más influyentes de Estados Unidos.
Zara Jolie sigue los pasos de algunos de sus hermanos y ha eliminado legalmente el apellido Pitt de su nombre. La decisión vuelve a poner el foco sobre la fractura familiar entre Brad Pitt y varios de sus hijos, una relación deteriorada desde hace años tras la separación de Angelina Jolie. Un gesto simbólico pero muy significativo que evidencia que las heridas abiertas en una de las familias más mediáticas de Hollywood siguen lejos de cerrarse. La recta final del programa nos lleva de nuevo a la gran protagonista de las últimas horas, la Sagrada Familia. En esta tercera y última entrega del especial, Sara Sanz nos descubre cómo Antoni Gaudí plasmó los pecados capitales y otras referencias simbólicas en distintos rincones del templo, una mirada diferente a la basílica más famosa del mundo y a los mensajes que su arquitecto quiso dejar para siempre grabados en piedra. En el interior del templo encontramos el claustro del Rosario, uno de los rincones más singulares de la Sagrada Familia. Está junto a la fachada del Nacimiento y Gaudí lo concibió como un espacio de paso, pero también como un lugar de protección espiritual. Gaudí vive en una Barcelona en la que los conflictos entre obreros y los propietarios de las fábricas son una constante. De alguna manera estos conflictos en 1893 se materializan en el Teatro del Liceo, cuando un anarquista lanza 2 bombas Orsini sobre la platea, y en 1896 Gaudí está trabajando en este tramo de claustro. Y aquí queda de alguna manera materializado este recuerdo, ¿no?, de la Barcelona violenta, y lo vemos en esta escultura en la que hay una especie de monstruo que le está ofreciendo una bomba Orsini a un muchacho que con una mano parece que esté intentando coger la bomba, pero su mirada se alza hacia la Virgen del Rosario. De alguna manera Gaudí está diciendo: sálvate por la fe. El otro pecado, porque este es el pecado de la violencia, de la ira, el otro pecado sería el que queda justo al otro lado del claustro. Hay otro ser monstruoso que está sujetando una bolsa. Esta bolsa pues simbólicamente contiene dinero que ofrece a esta joven, ¿no? El otro pecado, ¿cuál es? La avaricia. Y ella también está mirando a la Virgen del Rosario, ¿no? Salvaros por la fe. Y no dejamos el templo barcelonés porque tras la bendición de la Torre de Jesucristo, la Sagrada Familia se convirtió en el escenario de un espectáculo visual y musical que ha dado la vuelta al mundo. La combinación de música, luz, fe y arquitectura dejó imágenes de una enorme fuerza simbólica, capaces de emocionar tanto a creyentes como a quienes simplemente admiran una de las obras más extraordinarias jamás concebidas. Un momento que muchos ya consideran histórico para Barcelona. Con estas fantásticas imágenes les dejamos. Gracias un día más por su confianza y compañía. Hasta mañana.